Hoy hablaremos del síndrome coronario agudo. Eh, en este video vamos a mencionar solamente la anatomía, la definición, epidemiología y la fisiopatología. Haré otra parte donde agregue el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, pues hablando de la anatomía del corazón, vamos a hablar de su forma y la orientación que se tiene. La forma que tiene el corazón va a ser de un cono invertido, donde la parte superior es la base y aquí es donde van a salir las grandes venas y arterias. Esta va a estar orientada hacia atrás y inclinada hacia la derecha. En cambio, el vértice o el ápice, este es inferior, este está dirigido hacia adelante y apunta hacia la izquierda. La podemos encontrar entre el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular izquierda. Bueno, pues el corazón va a estar ubicado en el mediastino medio. Hay que saber que el mediastino, se divide en dos, superior e inferior. La línea que los va a dividir va a ser el ángulo esternal y entre el cuarto quinto espacio intervertebral. El que nos importa como tal es el mediastino inferior, ahí es donde va a estar el corazón. Y este a su vez se va a dividir en mediastino anterior, medio y posterior. Donde lo vamos a encontrar es en el mediastino medio. Y pues va a estar por atrás del esternón y pues adelante de la columna vertebral. Aproximadamente el 2/3 del corazón están en la izquierda de la línea media. Y el peso que tiene el corazón en mujeres es de 250 a 300 gramos y de 300 a 350 gramos en hombres. Hay que también saber que el corazón va a tener tres capas. Es el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio va a ser la capa interna, es la lisa, y pues esta se encarga de recubrir las cavidades y las válvulas que van a estar compuestas por endotelio. El miocardio pues va a ser la capa muscular más gruesa y esta es la que ayuda a que haya las contracciones del corazón. Donde va a estar más desarrollada va a ser en el ventrículo izquierdo, debido a que pues el ventrículo izquierdo al momento de expulsar sangre la lleva a la aorta y de la aorta se va a todos los demás tejidos, pues ocupa una mayor contracción, a mayor desarrollo, más amplia esté, pues más sangre puede expulsar. Y el epicardio, pues es la capa externa del corazón. Luego tenemos el pericardio. El pericardio va a ser una capa que se va a dividir en fibrosa y serosa. La fibrosa va a ser la capa externa, es la más resistente y esta va a fijar el corazón entre el diafragma y el esternón para que no se mueva y pues tenga como un agarre. La serosa va a tener dos hojas, que es la parietal y la visceral. La parietal, su función va a ser adherirse a la fibrosa y la visceral lo que ella hace es adherirse al corazón directamente. En medio de estas dos va a haber algo que se llama líquido pericárdico. El líquido pericárdico ayuda a que haya mejor contracción y evite que haya una fricción entre el corazón y algún otro órgano. Luego vamos a ver las partes del corazón. Las partes del corazón, pues solo hay que saber que hay 4 cavidades y 2 grandes vasos importantes como la aorta y las cavas. Bueno, ahí tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior y estas van a desembocar en la aurícula derecha. La aurícula derecha va a estar dividida del ventrículo derecho por una válvula, que es la válvula tricúspide. Para que la sangre desoxigenada pase a los pulmones,
vamos a tener la arteria pulmonar. Y para que pase y no haya un retorno, está la válvula pulmonar. Entonces, al momento de que llega a los pulmones, empieza la oxigenación de la sangre, va a regresar la sangre ya oxigenada por medio de las venas pulmonares, que son 4. Estas van a desembocar en la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo van a tener una válvula que las divide, que es la válvula mitral. Del ventrículo derecho, para que llegue a los tejidos, tiene que pasar por la válvula aórtica. La válvula aórtica es la separación entre el ventrículo derecho y la arteria aorta. Son las partes principales que debemos de conocer del corazón. Para entender un poquito más sobre el síndrome coronario agudo, es importante saber un poco de la irrigación del corazón, ya que pues el corazón se va a nutrir por medio de las arterias coronarias. Las arterias coronarias es importante saber que descienden de la arteria aorta ascendente. Vamos a tener principalmente la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. A través de ellas van a salir muchas ramas y va a irrigar pues obviamente varias partes del corazón. Pero es importante que sepamos que la arteria coronaria derecha nos va a irrigar principalmente la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Ahorita también vamos a hablar un poco sobre los nódulos y la conducción del corazón. La arteria coronaria derecha va a dar rama a la arteria marginal derecha y la arteria interventricular posterior o la descendente posterior. Y de la arteria coronaria izquierda, aquí se va a dividir en la rama descendente anterior, que para síndrome coronario agudo, esta es la arteria principalmente afectada y además es la más peligrosa, por así decirlo, porque irriga el ventrículo izquierdo y el tabique. Como lo dije, el ventrículo izquierdo es el que se encarga de expulsar la sangre. Ahorita vamos a ver que cuando hay una isquemia, necrosis, pues por lo tanto no va a ser su misma función el ventrículo izquierdo. Y la rama circunfleja, que esta se va a encargar de irrigar la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Pero solo es importante que sepan que las coronarias son las principales que irrigan el corazón. Y como les decía, tenemos el sistema de conducción cardíaco. Todo va a empezar por medio de que los impulsos eléctricos van a ser los que van a dar la indicación o la contracción al corazón para que, pues, vaya la redundancia, esté esta contracción de los ventrículos. El nodo sinoatrial es donde empieza todo. Se le conoce como el marcapaso natural. Aquí es donde se van a enviar los impulsos hacia todas las demás ramas o nodos que hay de este sistema de conducción. Y aquí es donde está lo de la frecuencia, que va entre 60 o 100 latidos por minuto. Esa es la que se encarga. Por eso se le conoce como marcapaso natural. De ahí tenemos ramas que van hacia las aurículas, para que las aurículas haya una mínima contracción y puedan expulsar sangre hacia los ventrículos izquierdo y derecho. Luego tenemos el nodo auriculoventricular, que es del nodo sinoatrial. Los impulsos llegan al nodo auriculoventricular. Este nodo es importante porque nos ayuda a que haya como un descanso del impulso, o sea, para que no llegue de rápido, hay un descanso, y esto lo que permite es de que se puedan llenar los ventrículos.
Posterior tenemos al haz de His, que el haz de His va a transmitir el impulso ya a los ventrículos. Después de ahí tenemos la rama derecha y la rama izquierda, que estas ya se van a ir hacia cada ventrículo. Y por último tenemos las fibras de Purkinje, que estas ya distribuyen el impulso a todo el miocardio ventricular. O sea, ya es cuando llega al final el recorrido del impulso eléctrico. Y es importante conocerlo porque con esto podemos entender un poco más el electrocardiograma, que lo vamos a ver en el segundo video. Bueno, ya ahora sí entrando o dejando al lado la anatomía, que no la profundicé mucho porque como tal el tema principal es el síndrome coronario agudo. Bueno, el síndrome coronario agudo suele estar causada por la ruptura de una placa aterosclerótica. Y pues por lo tanto hay una trombosis coronaria parcial o puede ser completa. Ahorita vamos a explicar cada tipo de esto de inestable, parcial, completa. Y vamos a ver por qué. ¿Esto qué va a pasar? Al momento de que hay una ruptura, va a haber una disminución del flujo sanguíneo al miocardio. Y por lo tanto esto nos va a llevar a una isquemia, que la isquemia es la disminución de aporte de oxígeno a los tejidos. Y por lo tanto cuando hay una isquemia nos puede llegar a una necrosis. Bueno, el síndrome coronario agudo, y a lo que me refería hace un rato, comprende 3 afecciones clínicas, que es la angina inestable, un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En esta imagen, que la verdad me gusta mucho, podemos ver aquí un vaso sanguíneo. Nos dicen las capas. Hay que recordar que tiene 4, la adventicia, la media, la íntima y el lumen, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hay una placa aterosclerótica, es lo que vemos en el número 2, ahí no hay tanta afectación. ¿Por qué? Porque sigue llegando, a pesar de que hay una placa, no impide el paso del flujo sanguíneo. Y esta es asintomática porque pues es como que apenas si se percibe o apenas si hace un daño, vaya. No es como que afecte el aporte. Y la placa aterosclerótica o la fija estable, aquí la conocemos como angina estable, vaya la redundancia, y es de que simplemente está la placa aterosclerótica, pero ya está como por un 50% del vaso sanguíneo. Aquí también sigue sin haber síntomas y sin haber complicaciones. Donde nosotros ya empezamos a preocuparnos son en estas 3 que están aquí abajo, que es la angina inestable. En la angina inestable va a haber una placa, por de ahí su nombre, inestable, o sea que se puede romper y puede irse a otro sitio, otro vaso que esté más pequeño del diámetro y se pueda tapar. Y también aquí va a haber una agregación plaquetaria. Ahorita lo vamos a ver en la fisiología, en la fisiopatología. Cuando tenemos nosotros un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, hay un trombo, pero este trombo no cubre todo el diámetro. Simplemente sí deja pasar flujo, pero ya es muy poco. Y ya cuando hay uno con elevación del segmento ST, quiere decir que está tapado totalmente. No hay paso del flujo. Esas son las 3 características importantes que debemos de saber sobre estas afectaciones clínicas. Aquí tenemos también cómo se vería en el electrocardiograma. Una estable simplemente pueden haber hallazgos normales, que es lo que les mencionaba. No hay una afectación como tal, tan normal. Una angina inestable
que tenemos un infradesnivel del ST y un aplaneamiento de la onda T. Y ya sin elevación del segmento ST, tenemos una infradesnivel del ST más una inversión de la onda T. O sea, la onda T se invierte, en vez de ser positiva se hace negativa. Y ya cuando tenemos un infarto agudo con elevación del segmento ST, tenemos una elevación del segmento ST y una inversión del T. Y este se le conoce como el signo de la bandera. Luego tenemos los tipos de infarto agudo al miocardio. Vamos a tener 5 tipos. El tipo 4 es el que se subdivide en A o B. El tipo 1, ¿qué vamos a presentar? Una ruptura, puede haber una ulceración, una erosión o una diseminación de la placa aterosclerótica. El tipo 2 va a haber un desbalance isquémico, un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el miocardio de oxígeno. La tipo 3 pues es una muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. O sea, al final es una muerte súbita. No se supo el paciente hasta que murió qué fue la causa. La tipo 4, que es la A, va a ser por una intervención coronaria percutánea, que es el balón. Y la B va a ser por una trombosis del stem. O sea que se forma un coágulo en el stem. Y el tipo 5 va a estar relacionado con alguna cirugía de revascularización miocárdica. Y bueno, ya hablando un poco más de la epidemiología, el síndrome coronario agudo va a ser una de las principales causas de muerte cardiovascular en el mundo. La incidencia va a aumentar con la edad, sobre todo en los hombres mayores de 45 años y en las mujeres posmenopáusicas. Vamos a tener varios factores de riesgo por los cuales podemos sospechar en nuestro paciente presente un infarto, como por ejemplo que tenga hipertensión arterial, diabetes mellitus, alguna dislipidemia, tenga un LDL alto o HDL bajo, que el LDL pues es el malo por así decirlo y el HDL es el bueno, colesterol bueno y colesterol malo, tabaquismo, que tenga obesidad y sedentarismo o que ya tenga algún familiar con una cardiopatía isquémica, ¿no? Ya yéndonos un poco más a la fisiopatología, en las arterias coronarias se van a depositar lipoproteínas de baja densidad, que es el colesterol malo. Este se va a oxidar y va a provocar una respuesta inflamatoria crónica. A lo que, por tanto, si hay una inflamación, va a haber citocinas proinflamatorias, va a haber señalización de otras células, y aquí es donde van a entrar los macrófagos, ya que los macrófagos van a intentar fagocitar el LDL. Y por lo tanto, cuando empiezan a fagocitarlo, se van a convertir en células espumosas. Entonces eso es importante en la fisiopatología, formando la estría grasa. Con el tiempo se van a desarrollar una placa aterosclerótica compuesta por una capa fibrosa que la recubre y colesterol, lípidos y algunos restos celulares, ya que los macrófagos no van a poder fagocitar todo el LDL. Mientras la capa fibrosa esté intacta, la placa es estable. Ahí es cuando nosotros decimos es estable. Mientras la capa fibrosa no esté con una alteración o no esté rota, eso se le va a conocer como placa estable. Pero ya cuando si se empieza a adelgazar o empieza a haber una inflamación, se va a empezar a volver vulnerable, por lo tanto se puede hacer inestable. Vamos a tener una ruptura o erosión de la placa. Cuando la capa fibrosa se va a romper o se rompe, ya sea por el estrés hemodinámico o inflamación local, ¿qué va a pasar? Se va a exponer ese contenido lipídico y el colágeno al torrente sanguíneo.
Entonces, ¿qué procede? Esto va a hacer que se activen las plaquetas y el sistema de coagulación, ya que va a haber un trombo. Se va a formar un trombo por esta liberación de lípidos y el colágeno al torrente sanguíneo. Por lo tanto, o sea, piensa mejor dicho tus células que hubo una lesión endotelial mientras no lo fue por estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se activan las plaquetas, va a formarse un coágulo, pero ese coágulo se pega y vamos a ver que al momento de activar las plaquetas y se forme el trombo, se van a adherir al colágeno subendotelial. Y pues estas van a estar dadas por el factor 8 y va a haber una activación plaquetaria, liberando mediadores como el ADP, la trombina, serotonina, tromboxanos. ¿Y qué va a pasar? Estos aumentan la agregación y vasoconstricción. Por lo tanto, todo esto se va inclinando a que haya menos flujo sanguíneo. La agregación plaquetaria se van a ir agregando, van a ir formando el trombo y va a haber dos tipos, ¿no? El trombo blanco o el rojo. El blanco son puras plaquetas y el rojo ya es cuando hay fibrina y eritrocitos, perdón. Posterior a eso va a haber una vasoconstricción coronaria, porque estamos hablando de las arterias coronarias. Estos mediadores plaquetarios, que son el tromboxano, serotonina, ¿qué van a hacer? Van a provocar un espasmo coronario. Cuando hay un espasmo hace que se cierre. Por lo tanto, va a agravar la isquemia. Y esto no solamente puede ocurrir porque haya mediadores, sino porque hay una obstrucción parcial del vaso. Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución del flujo coronario y esto va a causar una isquemia. El trombo parcialmente va a ocluir lo que es la arteria y esto va a producirte una isquemia subendocárdica. Y aquí es lo que vamos a tener como el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST o angina inestable. Pero cuando tenemos un trombo totalmente ocluyente, que ya no deja pasar nada del flujo, va a causar una isquemia transmural y es lo que nosotros ahí vamos a llamar infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Si el flujo se establece en minutos, el daño puede ser reversible. Aproximadamente que dure de 20 a 30 minutos, ya que hay una necrosis y por lo tanto cuando hay necrosis ya no se puede hacer nada, es irreversible. Y aquí tenemos que va a haber una necrosis miocárdica. ¿Dónde va a empezar la necrosis? Pues esta empieza en el subendocardio, que es la zona más sensible a la hipoxia, la zona que con poquito ya no le llega oxígeno, empieza a morir. Posterior a esto va a progresar hacia el epicardio. El proceso de la necrosis tarda entre 2 a 6 horas en completarse. Las células necróticas le van a liberar enzimas cardíacas, que esto es lo que a nosotros nos interesa, porque al momento de pedir las troponinas, que las más sensibles son la I, troponinas I y las T, las CKMB, estas nos van a marcar y las tenemos que pedir cuando queremos ver que hay un infarto realmente. Son enzimas cardíacas que hablan de necrosis. Por eso es importante primero ver la fisiopatología y entenderla para ir por lo demás. Después de todo esto va a haber una respuesta inflamatoria y la reparación. La necrosis desencadena infiltración inflamatoria y va a llamar a más neutrófilos, a más macrófagos y en días a semanas se forma tejido de granulación. Y pues esto va a ser una cicatriz fibrosa no contráctil, o sea que
se va a cicatrizar, pero ya no va a haber contracción. ¿Y qué pasa? Como hay una cicatrización y no hay contracción, esto va a alterar la función eléctrica y mecánica del corazón, que nos puede causar una arritmia o insuficiencia cardíaca. Entonces esas son complicaciones de un infarto agudo al miocardio. Y bueno, con esto termino la primera parte del video. Espero les guste, se suscriban, le den like y dejen comentarios para mejorar. Los veo en la segunda parte.